Bueno, vamos a ver esta presentación de las técnicas de redacción. Estamos empezando la unidad 2 y parte de lo que tenemos que ver es que nosotros vamos a necesitamos saber cómo se escribe y cómo se redacta para poder plasmar lo que nosotros investigamos. Porque si nosotros nada más investigamos y no lo escribimos, pues de nada sirve la investigación. Y parte de este propósito de investigar es que publiquemos nuestra información. Les voy a comentar algo que me sucedió a mí en lo personal. Estuve, estuve trabajando en un proyecto, en este caso sobre la optimización de la luminaria en el tecnológico y participamos la maestra Verónica de Industrial y yo en una convocatoria en Grupo México. De hecho, entrando al tecnológico, ahí del lado izquierdo en la parte principal, ahí está una placa grandota. Esta convocatoria era para obtener dinero y mejorar la situación de las personas en la comunidad. Y nosotros lo que propusimos es que cambiaran la tecnología fluorescente, los focos fluorescentes, en este caso eran lámparas fluorescentes, por tecnología LED. Y hicimos el análisis, hicimos el estudio y surgió la posibilidad de que nos apoyara Grupo México. Y así fue, nos cambiaron todas las lámparas, si no todas las lámparas, un gran porcentaje de las lámparas, una gran parte de las lámparas por tecnología LED, pero le estoy hablando que fue en el 2013, ya casi 8 años de eso. Entonces, esa tecnología era muy cara, las lámparas eran muy caras y pues no teníamos nosotros como institución la posibilidad de cambiarla, necesitábamos hacer este tipo de convocatorias y obtener el recurso para bajar ese dinero. Bueno, pues al final se hizo la instalación, se checó y yo le di seguimiento, empecé a darle seguimiento porque la hipótesis era que íbamos a reducir el consumo de electricidad, hablando del uso de la energía eléctrica para la iluminación, que se iban a mejorar. Y nos dio como resultado, con este proyecto, nos dio como resultado de que la reducción en el consumo eléctrico no se veía afectado por la presencia de lámparas LEDs. Las lámparas normales que teníamos eran lámparas de 70 watts y las cambiamos por lámparas de, perdón, eran lámparas de 100 watts y las cambiamos por lámparas de 50 watts. Entonces era casi la mitad de consumo y decíamos que pues se iban a disminuir. Pero una de las problemáticas por las cuales nos dieron el apoyo es que planteamos que nosotros teníamos un déficit de lámparas. Por ejemplo, en un salón existían aproximadamente unas 14 lámparas fluorescentes y de estas 14 lámparas fluorescentes en la mayoría de los salones nada más prendían 6 o 5. Entonces, planteamos esa problemática proponiendo la tecnología LED y para que el salón estuviera cumpliendo con las normas oficiales mexicanas con respecto a los lúmenes que deben de estar en un área de estudio. Y pues nos dieron el recurso y pusieron las lámparas LED donde iban las fluorescentes, pero también pusieron las lámparas LED donde no estaban las fluorescentes, donde no servían. Estaban las lámparas, pero no servían. Entonces al final llegamos a la conclusión de que no se redujo la cantidad de kilowatts consumidos por la institución, como era la hipótesis que habíamos planteado. Y nosotros llegamos a la conclusión de que como ahora existían todas las lámparas, pues se consumía más energía. Antes no se consumía tanta energía porque las lámparas no funcionaban. Y al final pues se hizo el proyecto, se le dio seguimiento, pero nunca se redactó y nunca se plasmó. Con el tiempo pasaron 1 o 2 años y mi esposa hizo una presentación y ella la subió a unos sitios donde pueden subir información y PDFs y nos dimos la sorpresa, nos encontramos con la sorpresa
de que ese documento, esa presentación, tenía cerca de 500 descargas y cerca de 30 o 40 comentarios de que cómo habíamos hecho el cambio de LED y qué ventajas había y qué desventajas había. Entonces nos dimos cuenta de que era un tema de importancia y ya lo empezamos a plasmar y lo llevamos a un congreso y lo presentamos. Eh, nosotros, bueno, en mi caso tuve la oportunidad de asistir a una estancia en la Universidad de Arizona, donde era sobre investigación y éramos cerca de 25 maestros de México, todos del Tecnológico Nacional de México. Y allá me encontré un maestro que quería hacer lo mismo que habíamos hecho nosotros en el tecnológico ya casi 7 años, bueno, perdón, casi 5 años atrás. Y estuve platicando con él y me dijo, es que apenas estoy haciendo el estudio y, y ya lo plasmé y ya vamos por el recurso. Y ya presenté mi artículo donde estoy analizando y hago las propuestas. Y yo le platiqué, pues es que nosotros ahí en el tecnológico propusimos esta ventaja y obtuvimos esto. Y me dijo, ¿y lo plasmaste en un artículo? Dije, apenas lo acabo de plasmar. Y me dice, lo que pasa es que si tú lo hubieras plasmado, a lo mejor en mi artículo yo lo hubieras hecho referencia. Y fue muy importante para mí saber que la investigación, si no se redacta, si no se escribe, pues nadie va a saber lo que haces. Y a veces pensamos que lo que hacemos pues no es trascendental o no puede pasar de algo este, diferente a lo que se hace. Y en realidad muchas de las actividades que hacemos y mucha de la investigación que hacemos, pues sí es importante. A veces muy importante y a veces nada más pues nos ayuda a descubrir ahora sí que adentrarnos en los temas. Y también me di cuenta que cuando publicamos este artículo, en este caso la maestra Verónica fue a otro congreso a presentarlo, los resultados que se habían hecho, en este caso como forma de cartel. Y fuimos bueno, en este caso fue ella, fue el CENER, y ahí era la única institución, porque era auspiciado por la UNAM, donde nos apoyaron con viáticos y recursos para ir a presentar los resultados, porque era un congreso de energías sustentables y era muy difícil cambiar toda la luminaria LED con recursos porque nadie te iba a dar 240,000 pesos como nos dio el Grupo México en ese caso. Nadie te iba para ver si funcionaba o no funcionaba. Entonces lo expuso la maestra Verónica y se dio cuenta de que era algo muy trascendental. Y como enseñanza que me dejó a mí es que todo lo que hago sobre investigación trato de redactarlo y trato de escribirlo y publicarlo. Aunque sea algo muy sencillo, trato de escribirlo. Y parte de lo que ustedes han visto en estos videos que les he puesto, que son donde he trabajado yo, es parte de lo mismo que yo hago como investigador. Y si se fijan, son proyectos donde algunas veces o muchas veces van involucrados alumnos y de alguna u otra forma parte de lo que hacen se suma a la investigación. Este último proyecto que les acabo de mandar, que lo tenían que ver, era sobre un prototipo de y el uso de tecnología blockchain, donde exploramos qué se puede hacer con esa tecnología y damos una solución o proponemos una solución en el municipio del agua potable en Sombrerete. Al final, la redacción es muy importante porque la redacción y estas técnicas de redacción son trascendentales para que te acepten o no te acepten tu artículo para una revista. Y las revistas son arbitradas para que tengan diferente nivel de impacto. Y a partir de diferente nivel de impacto es la cantidad de personas o qué tan trascendental es tu investigación y cómo fue redactada para que sea utilizada por los demás investigadores. Entonces es importante las técnicas de redacción y pueden ver
que nosotros vamos a estudiar por qué es importante. Bueno, cuando hablamos de coherencia, hablamos de que todo lo que nosotros queremos plasmar en el texto, pues debe ser, a partir de una idea que tengamos, deben de ser organizadas. Miren, aquí está, organizadas. Y vamos uniendo nuestra estructura, que lo que pensemos es lo que es, que lo que pensamos lo organizamos y lo estructuramos en un papel. Y está organizado y tenga coherencia. Porque muchas veces lo que yo pienso, pues no es lo que plasmé en el texto. Y eso nos pasa mucho cuando empezamos a escribir cualquier cosa. No nada más un texto científico, sino que nosotros no tenemos una costumbre de hacer coherente nuestros pensamientos. Algunas de las propiedades de los textos bien formados permiten concebirlos como entidades unitarias, de manera que las diversas ideas secundarias aportan información relevante para llegar a la idea principal o tema, de forma que el lector puede encontrar el significado global del texto. Bueno, esto también me pasaba mucho a mí cuando empezaba a escribir. Tenía la idea, la habíamos desarrollado, la habíamos investigado, la habíamos estudiado, pero no sabía cómo plasmarla en un texto con coherencia. Y eso es lo que también te ayuda a que metas tú tus artículos a, a arbitraje. Cuando hablo de arbitraje es cuando la, la editorial pone dos, tres personas en formato ciego. En formato ciego se refiere a que no saben de quién lo subió para que no se vean in- mm, conflictos de interés. Y lo que hacen es que se ponen a revisar tu texto y checan que tu texto tenga coherencia. En este caso, lo que te enseñan estas revistas es que, pues, que vayas estructurando tus ideas y esté todo enlazado con todo y tenga coherencia tu texto. Cohesión, bueno, es parte de lo mismo. Es la propiedad que tiene un texto cuando su desarrollo lingüístico no presenta repeticiones innecesarias y resulta confuso para el receptor. En otras palabras, es un texto bien formado por la relación entre sus oraciones. Bueno, entonces ya tenemos coherencia y ahora tenemos cohesión. Debemos de nosotros escribir el texto y debe estar bien relacionado las oraciones que ponemos. Si se fijan, todo esto pues va muy de la mano con la publicación de algo que debe ser trascendental o importante. Para que sea trascendental e importante debe tener coherencia, cohesión y concordancia. La concordancia es un medio gramatical de relación interna entre palabras. En español existen dos clases de concordancia: la concordancia entre el sustantivo y adjetivo, que consiste en la igualdad de género y el número de estas dos categorías gramaticales. Concordancia entre el verbo de una oración y el sustantivo, núcleo del sintagma nominal. En este caso la igualdad debe ser de número y persona. Bueno, hay que hacerlo concordante. Hay que checar también las partes del texto. Una parte importante es el párrafo, donde es una unidad de texto escrita en la cual se desarrolla determinada idea para presentar una información de manera organizada y coherente. Tipos de párrafo: normales, de excepción y funcionales. Bueno, aquí tenemos algunos conectores. En este caso tenemos conectores de tipo causa, de tipo consecuencia, contraste u oposición, de concesión, de adición, de equivalencia, de evidencia, de orden, de secuencia. Y son conectores para ir enlazando los párrafos y las partes para que no tengamos estas muletillas y estas frases coloquiales que las decimos cuando nosotros hablamos y que no deben de ir escritas en nuestro texto, y que es un error muy fundamental y que todos cometemos. Bueno, la claridad consiste en la expresión de las ideas y conceptos de tal manera que se facilite la lectura de un texto y con esas líneas se capten las ideas conforme se quisieron expresar. Bueno, también, o sea, tiene que ser claro lo que quiero transmitir yo en el texto y que tenga que ver con mi idea que estoy pensando. La sencillez. Utilizar palabras de dominio común facilita aún más la comprensión del texto para el lector y la redacción para el autor. Sin embargo, debe tenerse en cuenta no pecar de ignorante o de abusar de erudito. Bueno, la sencillez tiene que ver mucho con respecto a quién va dirigido el texto y quién lo va a leer. No es lo mismo
escribir un texto para una persona o para un grupo de personas para cierta situación, por ejemplo, en este caso, para un congreso o para una revista que es científica, pues tengo que tener sencillez al hablar, pero también tratando de temas muy técnicos, que sería, por ejemplo, si yo escribiera un folleto que se llevara a la primaria, ahí no puedo poner palabras muy rebuscadas porque a lo mejor la audiencia no me va a entender. Entonces, dependiendo de a quién va dirigido, tengo que yo acomodar mi sencillez y que sea lo más sencillo y más claro posible, dependiendo a dónde lo voy a enfocar. Y precisión, que es corresponde al contexto. El texto debe focalizarse en lo que interesa sin rodeos ni añadidos. Bueno, nos decía un maestro de redacción que tuvimos que el contexto dicta el texto. Entonces, dependiendo de lo que yo voy a decir, pues tiene que ver con lo que quiero decir y con lo que afecta al texto. Esto es muy importante para que nosotros podamos plasmar nuestras ideas y ver qué es lo importante en una ejecución de una redacción. Ahora sí que estamos hablando científica. Este es el último artículo en el cual estoy escribiendo junto con mis compañeros y si se fijan, aunque no, todavía nos falta mucho mejorar, pues ya empezamos a tener ya una coherencia y parte de lo que les mostraba. Al final, al final la información cada vez se va a ir haciendo más detallada y se va a ir haciendo más entendible. Si nos falta mucho por mejorar, tenemos que ir cada vez mejorando en nuestra redacción y en nuestra investigación. En este caso, ese fue el que estamos ahorita presentando.